Buenas. Las derivaciones individuales vienen reguladas por la ITC BT15. Concretamente, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, además de las ITCs, tiene asociadas guías que lo que hacen es mejorar o explicar aspectos que en la ITC BT inicialmente no venían explicados. Por ejemplo, aquí tenemos la guía BT15, que va asociada a la ITC BT15, que tiene una revisión del año 2003. Bueno, para las derivaciones individuales, pues tenemos esta guía. Este es el índice y nos vamos a ir a mover a través del documento, a través de estos marcadores que ya he creado previamente. Bueno, ¿qué aspectos son importantes a considerar en las derivaciones individuales? Bueno, los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores instalados un 100%. Además, el diámetro de tubo mínimo será de 32. Otro aspecto importante es el tema de bueno, cada 10 derivaciones individuales se colocará un tubo de reserva. A la hora de hacer la canaladura o el conducto de obra donde van a ir alojadas las derivaciones individuales, se tiene que seguir las prescripciones de la tabla 1, que nos indicará las dimensiones mínimas de ese conducto de obra que vamos a trabajar. Además, también aparecerán las cajas de registro, la altura mínima, la anchura y otros aspectos más interesantes. Bueno, aquí tenemos un dibujo de cómo será la canaladura donde van a ir las verticales de las derivaciones individuales. Como podéis comprobar, todos los materiales tienen que cumplir una resistencia al fuego, incluso las cajas de registro. Y bueno, pues también tiene que haber un elemento, cuando pasa un nivel de planta, tiene que haber un elemento que haga de cortafuegos, de manera que en caso de incendio no pueda propagarse el incendio de esta parte a esta o viceversa. Bueno, en cuanto al tema de sistemas de cables o cables y canaladuras y canalizaciones que se van a utilizar, el reglamento tiene una tabla que viene muy bien explicado, en el cual nos indica que cuando el montaje superficial, qué tipo de tubo o canal protectora es la que se va a utilizar, qué características deben de cumplir y el tipo de conductor que se va a emplear. En el caso de un montaje, por ejemplo, superficial, como podéis ver, nos da la posibilidad de instalar tres tipos de instalación de conductores. Lo normal es, cuando podemos elegir estos tres, que utilicemos ¿vale? Que es el que va a ser más económico y bueno, pues unas condiciones exigibles más favorables para nosotros. Como podéis comprobar, es un cable unipolar, un aislamiento de 750 voltios. En este caso va a ser flexible y el aislamiento es de termoplástico, que a todos los efectos equivale a base de poliuretano, que equivale a un PVC. Bueno, si la instalación fuera empotrada, pues lo mismo. Tendremos este tipo de tubo, canal, las condiciones que tiene que cumplir el tubo, la canal y este tipo de tres instalaciones. Si la derivación individual fuera enterrada, entonces aquí sí que ya este tipo de cable no podríamos colocarlos y ya nos tendríamos que venir a este tipo de conductor, es decir, al polietileno reticulado o el etileno propileno. Esto es la gran diferencia o la gran característica a la hora de las instalaciones enterradas. Si fuera un canal de obra, pues lo mismo, nos da la posibilidad de elegir entre varias y entonces bueno, pues elegiríamos esta. Y bueno, y en bandejas y bandejas de escalera, pues también se tendría que elegir si los cables estuvieran directamente en su interior, sin tubo ni nada, pues se utilizaría este montaje. Principalmente debido para evitar que se pueda rajar y demás. Es un aislamiento mucho más resistente que este.
Otra de las partes que regula es la sección mínima. La sección mínima que tiene que cumplir una derivación individual es 6 milímetros cuadrados. Esa siempre es la sección que debemos cumplir a rajatabla. En cuanto a caída de tensión, bueno, pues aquí aparecen las caídas de tensión máximas admisibles. En caso de que los contadores sean concentrados en más de un lugar, sería 0,5%. Este es un caso muy poco habitual. Por ejemplo, en edificios de gran altura, para evitar que las derivaciones individuales sean muy largas, pues se colocan a mitad del edificio un armario con la centralización de contadores, es decir, que sería este caso. Y el caso más habitual es el caso de contadores totalmente concentrados, donde la caída máxima de tensión sería un 1%. Otro caso que también puede darse es una vivienda unifamiliar. En una vivienda unifamiliar tendríamos que la caída de tensión sería del 1,5%, debido, en este caso, a que no existe una línea general de alimentación, y entonces no existe esa línea general de alimentación porque el armario que tenemos en fachada aloja lo que sería la protección, los fusibles y el contador. Por lo tanto, no dispone de línea general de alimentación y se le da toda esa caída de tensión a la derivación individual. El reglamento no lo dice, pero es importante tener en cuenta que estas caídas de tensión podrían incluso, bueno, pues en caso de las líneas de interior del cuadro general de mando y protección, se podrían compensar con esas caídas de tensión que tenemos en los circuitos de interior. Pero bueno, en principio, a la hora de calcular la derivación individual, nosotros vamos a utilizar estas caídas de tensión. Y otro tema importante que regula la guía BT15 serían las dimensiones de tubos y canales protectoras. Es decir, a la hora de elegir el tipo de tubo o el diámetro del tubo que vamos a poner en la instalación, pues dependerá, esta tabla nos lo va a indicar en función de la sección y del tipo de aislamiento que vayamos a colocar. Si fueran canales protectoras, pues lo mismo. Y bueno, pues esto sería lo más destacable de la guía BT15. Comentar que la guía BT15 tiene unas tablas de intensidades máximas admisibles de los conductores que no se utilizan. Estas intensidades máximas admisibles que aparecen aquí no se utilizan. Eso es muy importante a tener en cuenta, y lo que nosotros vamos a utilizar va a ser de Prysmian. Y bueno, os pediré que os hagáis socios. Y bueno, pues aquí luego tenéis una serie de catálogos de guías, catálogos y guías de baja tensión. Y bueno, concretamente es la guía técnica para baja tensión. Esta, os la descargáis y es un documento que está totalmente actualizado y en la que podréis tener una tabla actualizada de intensidades máximas admisibles para utilizar en las derivaciones individuales.